Muy buenas tardes, bienvenidos a la séptima edición del Club de Lectores del Po Santillano y Pasión del Sur Editores. Nos encontramos aquí hoy en esta tarde placentera de enero 29 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para Puerto Rico y el mundo entero a través de las redes sociales del Po Santillano, por las páginas y plataformas de Facebook y a través de Radio Raíces, WLRP, AM 1460, iniciando en San Sebastián para 20 municipios de la región central de Puerto Rico, y estamos siendo escuchados, así que queremos celebrar que el Club de Lectores en su séptima edición, este es el cuarto, por decir algo, el cuarto año que estamos iniciando, tiene una audiencia saludable y agradecidos a la gerencia de Radio Raíces por darnos una oportunidad para seguir con ellos. Hoy vamos a discutir en esta nueva edición, iniciando esta temporada de 15 clubes de lectores, todos los sábados a las 2 de la tarde, por el Po Santillano y por Radio Raíces. Iniciamos con un libro que habíamos ya comentado hace unas semanas, meses atrás, pero un libro que no es cualquier libro, porque cuando lo comentamos era un libro que estaba corriendo en los certámenes, el del PEN Internacional de Puerto Rico y el del Instituto de Literatura Puertorriqueño, y estaban corriendo y uno decía, el caballo no va solo, pero está corriendo. Y yo fui uno de los pocos que pregoné siempre que cuando ese caballo corriera iba a ganarle a todo, o en el pelotón, como dicen allí en el hipódromo, o fuera del pelotón. Usted lo está viendo, ¿verdad? El caballo que corre solo es un tajo, pero no es un tajo porque era malo, es que usted no le había puesto atención. De eso trata nuestro diálogo en la tarde de hoy con el compañero y queridísimo amigo Félix Cruz Jusino, en un libro que todas las historiadoras del país, todos los historiadores del país tienen que atender, que se titula o se llama Ebenezer López Rullol y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro. Como hemos abordado en el pasado, este libro cambia el paradigma sobre el manejo de la historia del siglo XIX, donde algunas fuentes nos han querido plantear que la población negra de Puerto Rico, que en su momento llegó a ser el 50% de la población, eso fue para el 1800, y luego para el 1850 y terminado el siglo XIX, se estabiliza entre un 12 a un 10 a un 14% más o menos, pues se plantea, de la población nacional, se plantea entonces que los negros y negras todos eran esclavos, y eso no es verdad. Así que este texto que hoy vamos a honrar es un texto que nos cambió el paradigma porque nos plantea una identidad emergente en el siglo XIX de hombres y mujeres negros afrodescendientes, que algunos estuvieron esclavizados, pero hubo un bonche bien grande que eran negros y negras libertas y que de esclavitud tenían o una relación de poder y dominio o un recuerdo de una generación anterior, pero que se insertaron en el país desde otra perspectiva. Con ese intro y saludando a todas las amistades que nos quieren en los pueblos del interior de la isla, y también saludando a la gente que nos está escuchando en San Juan, como también a la gente que nos está escuchando en el resto del planeta, le decimos saludos, doctor, 2 veces doctor Félix Cruz Jusino, que esta es su segunda tesis doctoral, hecha en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Cuéntenos qué nos tiene que decir. Pero antes, saludamos a nuestros patrocinadores, Health Promed de Puerto Rico, Librería La Mágica, Librería Norberto González, GF Media, licenciado Joaquín Nieves, Estudio Legal Pilar Pérez Rojas, y Todos contra el Racismo de Mariana L., que es auspiciadora invisible, pero que nos están auspiciando esta primera toma de este programa, más a nuestros auspiciadores que están siendo escuchados por Radio Raíces, más a todos los escritores y escritoras que se celebran en esta edición. Celebramos todo lo que sea la lectura y los libros como cambio de paradigma, que se trata de Félix Cruz. Félix, ¿cómo te sientes después de haberte ganado 2 premios nacionales sobre el mismo libro? Eres como, no eres un tajo, era el caballo que siempre tenía que correr y ganó por encima de todo el mundo y los dejó atrás.
Bueno, me siento honrado por los premios que he recibido, ¿verdad? Y me siento muy satisfecho por el trabajo realizado, pero más me siento satisfecho por el mensaje que queremos enviar a través del libro. Y es que ser negro es una honra. Ser negro es ser parte de una historia y de la formación de nuestra nación. Ser negro es aceptar la responsabilidad de ser puertorriqueño y de la cultura que hemos desarrollado en esta hermosa isla que llamamos patria. Y dentro de esa conversación, explícanos, mantén el micrófono en mano. Esto está bonito, ¿viste, Adrián? Que nuestro invitado es el que sostiene el micrófono. Esas cosas son importantes que la gente las pueda escuchar por la radio. Dentro de esa conversación, el planteamiento base de tu texto, que es el que yo digo que cambia paradigma, es que el hombre y la mujer negra no siempre fueron subordinados. Eso viene de una narrativa que la negritud es subordinada y es una forma de asumir la negritud en Puerto Rico en el siglo XXI, que somos víctimas siempre. Pero tú rompes con ese paradigma. Bueno, es que el sistema, el oficialismo siempre nos ha querido vender como víctimas. El oficialismo siempre nos ha querido vender como menos. Y entonces una forma de manipular y de humillarnos es decir que fuimos esclavos. La realidad histórica es otra. La realidad histórica comienza en el mismo siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores aquí, que hubo conquistadores negros. Pero si a ti no te enseñan en la escuela que hubo conquistadores negros, tú no lo vas a saber. Si a ti no te enseñan que uno de los más grandes pintores de la humanidad, Campeche, era negro, tú no lo vas a saber. Si tú no sabes que uno de los hombres más ricos de América en el siglo XVIII, Miguel Enríquez, era negro, tú no lo vas a saber. Entonces el oficialismo ha manipulado la historia para hacernos sentir menospreciados, para mantenernos sojuzgados, para mantenernos humillados. Y la realidad histórica es otra, ¿verdad? Nosotros tenemos que en el siglo XXI rescatar la verdadera historia de la negritud en Puerto Rico, darnos el lugar que nos corresponde en la formación de la identidad puertorriqueña y en la construcción de lo que nosotros llamamos patria. Puerto Rico existe porque hubo negros que se rebelaron contra el sistema, contra el oficialismo, y junto con otros grupos que llegaron a la isla, europeos y aborígenes, dieron forma a lo que nosotros llamamos puertorriqueñidad. Bien, pero esa conversación que tú traes y a la gente que nos está escuchando tanto en nuestras redes sociales como a través de Radio Raíces, yo creo que lo que es importante es empezar a desmitificar tantas cosas. Uno, todos los negros y negras fueron víctimas. Los primeros negros que no fueron víctimas fueron los primeros esclavos importados aquí, que eran los Wolof, que quemaron a los españoles, jamás fueron víctimas. Se convirtieron en comerciantes desde Senegal, que eran los que capturaban a otros negros. Es decir, las burguesías originarias de África, de Benín, de Togo, de Senegal, de todos esos países de la cordillera occidental de África, si eran Wolof, que era la etnia dominante por lo pronto en ciertas regiones y eran de origen religioso musulmán, y no creían en el cristianismo, pero tampoco en ser esclavizados. Sí podían creer en esclavizar a otra gente. Fueron los primeros que traen aquí y la corona española los prohibió porque eran guerreros y los quemaron vivos a los españoles. Y a partir de ahí se convierten en intermediarios de la caza de esclavos. Eso inicia una burguesía africana, que eso se ha estudiado en el caso de Benín y de Togo. Hay bastante literatura de eso, que son países que llevan generaciones de capital, de acumulación de capital nacional. Pero en Puerto Rico nos dijeron que todos los negros eran esclavizados y las negras también, y a partir de eso se parte la premisa que dura el siglo XX y ahora parte del XXI, que como somos víctimas, somos siempre subordinados. ¿Es con eso que tú quieres romper? Y si quieres romper, ¿por qué quieres romper con eso? Más allá de la simpatía que yo pueda tener, es decir, la historia conviene para que hayan fondos federales para los negros en Puerto Rico, que haya una política de afirmación inclusiva, tanto el presidente americano que quiere nombrar a una afroamericana al Supremo americano, como a los gobernantes locales que han querido hacer lo mismo en el Tribunal Supremo. ¿Cómo eso rompe en el caso de Puerto Rico? Bueno, antes de hablar sobre cómo eso rompe, quiero clarificar una cosa. Si todos los puertorriqueños nos hiciéramos una prueba de ADN, la mayoría de la población
daría como resultado que tiene entre un 12 y un 20% de herencia africana. Esa es la realidad del pueblo puertorriqueño, por el mestizaje intenso que hubo aquí. Yo quiero romper con la subordinación histórica de que el negro era sumiso. Yo quiero terminar con el discurso que nos hace ver un negro que aceptó el látigo, porque esa no es la realidad. Así hay algo que tú mencionaste, y es que los primeros esclavos que llegaron a Puerto Rico, ya en 1526 hubo una revuelta de esclavos, nunca aceptó el látigo. O sea, en Puerto Rico, desde el mismo inicio de la colonización, hubo pueblos cimarrones, porque lo que nadie nos cuenta es que esos esclavos se escaparon y se mezclaron con los aborígenes que habitaban en la cordillera central y dieron forma a un pueblo de mezcla, ¿verdad?, entre negros y aborígenes. Tú no puedes continuar con un discurso que no es verdad. La verdad histórica es que en Puerto Rico hubo un grupo negro libre desde el principio de la colonización. No negamos la existencia de la esclavitud, pero la mayoría de la población negra de Puerto Rico no fue esclava. La mayoría de la población negra de Puerto Rico fue artesana. En otras palabras, los comerciantes, los que planchaban, los que eran zapateros, las profesiones tradicionales, ¿verdad?, que en aquella época se consideraban labores artesanales. Entonces, cuando tú creas una imagen real de lo que era Puerto Rico, tú dices, mira, hubo una clase comerciante de negros, hubo una clase de negros libres y negros adinerados desde el principio de la conquista. ¿Por qué no me enseñan que no hubo solamente esclavos? ¿Por qué continuamos con un discurso que es humillante, que menosprecia al negro y le hace sentir inferior? Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que nuestros negros desde el principio se negaron a ser serviles, y desde el inicio de la conquista hubo negros que fueron señores, que fueron hidalgos, que fueron conquistadores, negros que se rebelaron y declararon su libertad. Y ese es el mensaje que yo quiero llevar. El mensaje es: yo soy negro, yo soy libre, porque mi herencia me enseña a mí que yo soy libre desde que llegué a esta patria. Bien, ahí entramos en otra área, y a la gente que nos está escuchando en los distintos formatos que estamos trabajando, estamos discutiendo el libro del doctor Félix Cruz Jusino. El libro se titula Ebenezer López Rullor y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro, que esperamos que en la escuela ya en la patria de San Sebastián los maestros y maestras de historia lo compren y lo pidan para discutirlo, pero también en las escuelas públicas en general y las escuelas públicas élites del país, como también en algunas escuelas privadas que pueden ser propensas a este tipo de discusión. La mayoría de las escuelas privadas invisibilizan estos temas de una forma u otra, pero las escuelas públicas de Puerto Rico no. Así que dentro de esa conversación, Félix nos está trayendo esta idea de repensar la historia del siglo XIX a partir de una clase social. Había múltiples clases sociales. Estaba la de los explotados, que eran los esclavos y mujeres, hombres y mujeres esclavizadas, que trabajaban de forma involuntaria. Pero después están los jornaleros, que trabajaban bajo otro régimen de producción. Después estaban los negros libertos, que estaban subordinados a la tutela de un amo y que también trabajaban de otra forma. Y después habían jíbaros en emergencia, jíbaros blancos o jíbaros de distintos colores. Pero lo que Félix nos está trayendo es que en los mundos urbanos del país, los que fueran en ese momento, había una clase emergente de artesanos de origen afro, que eran primera, segunda generación o aún esclavizados todavía, porque vivían de formas rentadas a propietarios blancos o negros que los utilizaban como laboro. Y dentro de esa conversión hay un montón de gente que surge, y tengo que hacer de forma inevitable el diálogo entre la obra de Félix Cruz con los libros de Ángel Chuco Quintero sobre la emergencia de la música, no solo la danza, sino otros ritmos populares en el siglo XIX, donde los talentos musicales eran
poblaciones afrodescendientes en distintos formatos. Juan Morel Campo, un mulato oscuro, por decir algo, de Ponce, el padre de la danza puertorriqueña. Y de luego de eso está todo lo que Chuco ha recogido en su literatura. Ahora bien, tú traes un punto ahora, para la gente que nos está escuchando me parece extraordinario, que es el concepto de la libertad. Y ese concepto de la libertad que en Puerto Rico ha sido correctamente secuestrado por el movimiento independentista, digo correctamente porque me alineo esto y lo otro, pero no es el único concepto de libertad que se profesa en el país. Los primeros o las primeras que ejercieron la lucha por la libertad fueron las poblaciones indígenas, que fueron subordinadas inmediatamente, las que hayan sido, pero también los esclavos y esclavas, las personas esclavizadas blancas o judíos sefarditas esencialmente, que trajeron por las derrotas que habían sufrido en las múltiples guerras de la constitución de lo que es la Europa moderna en fines del siglo XV. Y esas poblaciones lucharon aquí por su independencia porque no tenían sentido de ser esclavizados, salvo que fuera por derrota militar. Así que el concepto de la libertad, que yo coincido, la génesis empieza con el individuo, hombre o mujer, que lucha por ser libre porque entró en una relación de subordinación. Ese hombre o esa mujer se traduce en el siglo XIX de Puerto Rico en poblaciones, por decir algo, de los pequeños mundos urbanos, es decir, eran pueblitos, pero tenía poblaciones que empieza a subir una casta o una clase de intermediarios que cumplían servicios, profesiones de servicio, que atendían entonces distintas cosas, que es lo que uno pregunta cuando el famoso cambio de soberanía de 1898. Hasta 1898, ¿cómo vivía el millón de puertorriqueños que llegan a la plenitud con Estados Unidos? ¿Vivían esperando un chequecito de fondos federales? No, vivían porque generaban una forma de vida. Generaban una forma de vida en un comercio internacional del cual este islote participaba con otros países de América Latina y el Caribe en la compra de madera, de ropa, de textiles, y había sector intermedio que producían. Lo que nos impuso el cambio de soberanía fue la destrucción de un modo de producción criollo que existía y satisfacía las necesidades. O es que usted estaba esperando el chequecito español todas las quincenas. Ese no existe, es una modernidad americana del 1970. Así que el concepto de libertad, donde quiero volver, es uno que tú lo traes ahora, que es algo que quiero que la gente que nos está escuchando vea, como el concepto de libertad primario es la de la persona, del ser humano, y luego se hace una narrativa de nación y es colectivo. Mira, para ser libre, tú tienes que sentirte libre, no importa las condiciones de vida a las que tú estés sujeto. Y yo creo que la historia del negro puertorriqueño es ejemplo de cómo el negro esclavizado y el negro libre en una sociedad dominada por europeos impuso su libertad, su conciencia de que yo te voy a seguir el juego, sin embargo yo voy a ir socavando tus leyes, tus normas, y voy a crear mi propia identidad y mi propia libertad dentro del sistema que tú crees que dominas, porque yo te voy a imponer mis condiciones. Cuando tú estudias, investigas la historia y tú coges una mujer como Celestina Cordero, la hermana del maestro Cordero, una mujer negra que se atrevió a ir al Cabildo de San Juan para exigir que se le reconociera como maestra y se le pagara un salario como maestra, te dice mucho a ti de lo que es sentirse empoderado y libre, porque la libertad te da empoderamiento. Y utilizo a Celestina como ejemplo porque era dos de los grupos marginados dentro de la sociedad española del siglo XIX que había en la isla. Las mujeres eran sumisas, tenían que ser subordinadas a los hombres, y los negros tenían que ser subordinados a los blancos europeos. Y ella se atrevió a retar el sistema. Yo me pregunto a mí cómo se sentía Celestina cuando enfrentó a ese grupo de hombres blancos que dominaban el Cabildo de San Juan para exigirle sus derechos. Esa historia de Celestina nos demuestra a nosotros que los negros en Puerto Rico
y las mujeres negras en Puerto Rico y las mujeres en general se atrevieron a exigirle a una sociedad que los menospreciaba, que los subordinaba, a que los reconocieran como personas y como individuos. Cuando tú tienes ejemplos como el de Celestina y otros muchos más en una sociedad que los margina, te dice a ti que nunca se aceptó ni la esclavitud, ni nunca se aceptó la subordinación. Se buscaron los medios para retar esa subordinación. Y eso te crea a ti conciencia de libertad. ¿Por qué todavía existimos puertorriqueños? Porque inconscientemente en nuestro ADN está escrito esa lucha por la libertad. No estamos hablando de estatus político, estamos hablando del individuo, de la nación espiritual puertorriqueña que reclama el derecho a ser puertorriqueño sin importar el imperio al que pertenezcamos. Fueron esos negros y esas negras los que nos dieron a nosotros ese sentido de libertad, que inculcaron en las familias y sus descendientes el deseo a sentirse orgullosos de la patria que estaban constituyendo. Entonces, cuando hablamos de libertad, la primera libertad es la del pensamiento. Nadie controla tus pensamientos. Y los negros que había en Puerto Rico, fueran esclavizados o no, se sentían libres, se sentían con poder de retar el sistema y de hacerse reconocer como individuos pensantes dentro de una sociedad subordinada por europeos. Bien, vuelvo a ese punto ahora, pero antes quisiéramos celebrar a los escritores y escritoras puertorriqueñas y puertorriqueños que nos auspician también. Quisiéramos empezar con el mapa biográfico de la Ruta de Betances, que es un recurso para conocer al antillano y guía para visitar los lugares de su exilio en París. En la guía ideal para hacer turismo en Puerto Rico y en París, una guía turística interesantísima que empieza en el metro de esa ciudad. Se encuentra disponible en la librería Norberto González, Librería La Mágica, Alianza Francesa de Puerto Rico, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Librería El Candil, La Casa del Libro, Librería El Laberinto, La Esquina, y con la propia autora Liliana Coto Morales al 787-448-2620, Liliana Coto Morales al 787-448-2620. También la nueva obra del querido amigo y escritor Irán Lozada, El espía de Betances. En estos temas que estamos hablando, Betances es una figura importante. Se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería Laberinto y en la librería Mágica. También en la página de Facebook de Irán Lozada se puede encontrar el libro. Por otro lado, también contamos con el auspicio de el poemario Tacitas de Café de la autora Iris Miranda, el cual se encuentra disponible en las librerías Norberto González, The Poets Passage y en la librería Mágica. Y finalmente en esta sección el libro The Cherryside Project y otras muertes pasajeras, cuentos y microcuentos del autor puertorriqueño y amigo Adalberto Núñez, el cual se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería El Candil, librería Mágica, de Poets Passage y en la librería El Laberinto. Bien, seguimos conversando con el maestro y amigo y fuerzas patrióticas llamado Félix Cruz Jusino, quien uno pensaría que anda en velocidad lenta y nunca anda en velocidad lenta. Yo quisiera compartirte la imagen, pero no lo voy a hacer. Un día te llevo a África y te lo explico. Que hizo un libro, como estamos contando, que se llama Benicer López Rullol y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro, que homenajeamos hoy en esta primera edición de la séptima temporada del Club de Lectores. Eso es 4 años, gente, haciendo esto todos los sábados a las 2 de la tarde, en los próximos 15 episodios hasta mayo de este año, para discutir libros que han sido recientemente publicados en Puerto Rico, o como en el caso de Félix, que ha sido recientemente galardonado 2 veces por el PEN Internacional de Puerto Rico y también por el Instituto de Literatura Puertorriqueño. Así que Félix nos va conversando de la libertad y entra en un viaje que hago un diálogo con los 5 libros que yo, Miguel López Rodríguez, perdóname esta, pero tú también tienes tu lista y yo tengo otra. Pero yo hablaba de los 5 libros que cambiaban el paradigma. Yo soy humilde, empecé con uno mío, pero bueno, la humildad es parte, ¿verdad? Pero hablo de otro libro que me parece muy valioso en este contexto, que es tanto
en Las huellas del hombre negro, de la compañera Vilma Pizarro, que es un diálogo realmente hablando con lo que nos está planteando el compañero Félix, pero con un libro anterior, 2019, del compañero intelectual público Pedro Lebrón, que se llama La filosofía del cimarrón. Y esto lo traigo por algo que hoy me puse a investigar. Estoy trabajando en esas ideas extrañas y me empiezo a explorar el concepto del tambor africano, que pues es un tambor batao, un tambor africano. ¿Cuándo llegó el tambor a América? Y realmente hablando nunca llegó, pero todos bailamos bomba y plena. Y me meto en un viaje que es ¿con qué venían los esclavos, hombres y mujeres, en esos barcos? Solo venían con sus recuerdos. Es lo único que les permitieron traer. Todo lo demás los desmembraron, se los quitaron, los eliminaron. Por lo tanto, es en el recuerdo de tu comunidad donde tú bailabas algún baile, que no sé cómo se llamaba, algún ritmo que era un ritmo de tambor, y ese ritmo de tambor es el que tú traes aquí y recreas ya en el mundo diaspórico con algo que nosotros hemos llamado los ritmos afrocaribeños, o en el caso de Puerto Rico los ritmos afrodescendientes. Así que el primer punto que tú dices, ahí coincido contigo y con lo que dice Pedro Lebrón en la filosofía del cimarronaje, es que el primer momento de libertad es tu mente. Y a partir de ese momento de libertad, que nadie hasta el día de hoy te la puede controlar, es donde nosotros empezamos a hacer un ejercicio de la libertad física como la libertad colectiva. Y creo que eso es parte de tu contribución. Te veo buscando en el índice, la gente que no nos está viendo, el autor está hojeando su libro y buscando en el índice un pasaje para citarnos, que es donde creo que hay que traer esta conversación. ¿Cómo creamos un mundo a partir de nuestros pensamientos, que es, por decirlo mínimo, es indomable o indomitable, porque en mi pensamiento yo vivo en plena libertad? Mira, si hay algo que desconocemos realmente, es cómo aceptaron su condición de esclavizados los negros, vendidos como esclavos realmente, y debo de clarificar eso, porque la visión del mundo de que se iban los blancos por las selvas africanas a atrapar negros, eso es irreal, eso no es cierto. La mayoría de los esclavos que llegaron a América fueron vendidos por otros negros, por otros africanos, eran producto de las guerras internas de África. El primer paso de la libertad, del reclamo de libertad de los negros, fue cuando llegaron a las famosas factorías y desarrollaron un idioma para poder entenderse entre ellos. Venían de diferentes tribus, tenían diferentes lenguajes, pero decidieron crear un idioma que le permitiera a todos ellos entenderse. En Cartagena de Indias, en el mismo siglo XVI, se hizo un estudio. Un sacerdote estudió la forma en que los negros se comunicaban y descubrió que, a pesar de las diferencias de sus orígenes, ellos pudieron comunicarse para sobrevivir como grupo, poder preservar sus tradiciones y su cultura y poderla transmitir a sus descendientes. El máximo ejemplo de esto es el sincretismo religioso. Los negros nunca dejaron de creer en sus deidades, sino que las adaptaron a las condiciones del catolicismo. Pero lo mismo se da en todos los niveles de nuestra sociedad. Y ese es el principio de la libertad. ¿Cómo tú sobrevives? Tú sobrevives manteniendo tu identidad cultural y transmitiéndole tus creencias a tus hijos. Y ese fenómeno se dio en todos los pueblos donde llegaron negros traídos de África. Y en Puerto Rico nosotros tenemos vivo y presente esa herencia. La tenemos en todos los niveles. Pero te voy a hacer dos pequeñas historias que me motivaron a mí a investigar la aportación del negro y la formación de la identidad negra. Cuando yo llegué a San Juan a vivir para allá, para el año 79, los dueños del edificio donde yo fui a vivir eran una mujer evidentemente negra y un hombre evidentemente blanco.
Y sentados una vez conversando con ellos, yo y un compañero, la mujer evidentemente negra me dijo que no me casara con una negra porque las negras traen mala suerte. Yo me le quedé mirando y yo dije, bueno, pensé, ella no se habrá visto un espejo. Y segundo, cuando yo regresé de Estados Unidos a Puerto Rico en el 2005, fui a dar una conferencia a un pueblo en el oeste de la isla para conmemorar la Semana de la Puertorriqueñidad. Y una de las cosas que conversé fue la negritud de la cultura puertorriqueña. La directora del plantel, que era evidentemente negra, me dijo después de la conferencia que ella estaba en desacuerdo totalmente conmigo porque la cultura puertorriqueña era española. Pero cuando tú tienes experiencias con personas que son evidentemente negras, una que menosprecia el hecho de que tú tengas una relación con una persona evidentemente negra, y la otra que niega la aportación de los negros a la cultura identitaria puertorriqueña, existe un problema de información. En algún momento se le está negando la información a las personas para que entiendan cómo surge nuestra cultura, cómo surge nuestra identidad, y que el ser negro no es para avergonzarte. Ser negro es un ser humano como cualquier otro, sin importar donde tú estés. Entonces, esos dos elementos me hicieron a mí pensar sobre la necesidad de rescatar la verdadera historia del negro en Puerto Rico, no de la esclavitud, porque se han hecho hermosos trabajos. Yo te puedo decir, por ejemplo, el doctor Zenón Cruz con Narciso descubre su trasero. Nosotros llevamos desde los años 70 del siglo pasado dialogando sobre el racismo, dialogando sobre la negritud, pero no se había hecho un trabajo investigativo sobre la historia del negro dentro de la sociedad puertorriqueña y sus valiosas aportaciones a la cultura identitaria. Entonces me dediqué a investigar todo lo que existía sobre los negros en Puerto Rico y redescubrir para la historia, porque siempre estuvo allí, el hecho de que no se mencionara era porque a alguien no le interesaba que eso se mencionara, rescatar la importancia de los negros dentro de la sociedad puertorriqueña, no del esclavo, del negro en general, tanto el negro libre como el negro esclavizado, y cómo el negro esclavizado y el negro libre se unieron para ir erosionando la cultura europea, para introducir las aportaciones de su cultura y su identidad. Y eso nos lleva a la música. Nuestra música y lo que nosotros conocemos hoy día es música africana, es música de nuestros ancestros. En Puerto Rico, vete donde un niño hoy día y pregúntale qué es una danza. No saben. Sin embargo, te pueden hablar de la bomba y la plena. Porque lo que ha sobrevivido de nuestra cultura son las aportaciones de los negros. Las aportaciones que es nuestro verdadero legado. No es que la danza no tenga su herencia negra, porque la tiene, pero fue identificada como un baile aristócrata de la alta sociedad puertorriqueña, blanca, y se trató de ocultar sus raíces negras. Es nuestra música tradicional, nuestra música de la montaña, está cimentada sobre la negritud, con la diferencia de que el 4 sustituyó el ritmo del tambor dentro de la música de la montaña. Nos hicieron creer que nuestros jíbaros de la montaña eran blancos, cuando esa no era la realidad. La historia de Puerto Rico necesita ser reinvestigada y reescrita, pero sobre todo compartida a través del sistema educativo para crear conciencia de identidad. Somos un pueblo rico en tradiciones, pero somos un pueblo parte de esta gran cultura afrocaribeña, y somos parte y hermanos de todas las demás Antillas. Bien, escuchamos al doctor Félix Cruz Jusino comentando en este Club de Lectores, séptima edición, enero del 2022, el libro Ebenezer López Rullol y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro. Estamos transmitiendo por el Post Antillano, por las plataformas de las redes sociales de nosotros, así como por Radio Raíces,
desde San Sebastián para 20 municipios del interior. Hoy potencialmente estamos llegando a 750,000 personas. Eso lo decimos en serio, no lo inventamos. Así que saque el 1%, son 7,000. Saque el 0.5%, son 3,000. Estamos llegando a un montón de personas hoy. Y nosotros damos fe de eso porque en nuestras redes sociales el alcance es de 25,000 personas en este momento, más lo que los números nos dicen que es el alcance de Radio Raíces. Le damos las gracias a nuestros escritores auspiciadores, a Wilber López Moreno, abogado de casos de quiebra. Puede contactarlo al 787-390-0584. Visite su página Consejo de Quiebras PR en Facebook. También a un libro que estaba comentando el compañero Félix Cruz Jusino, que rompe el paradigma. Es un libro de una querida amiga que rompe el paradigma del silencio y se titula La gran ausente, la maestra Celestina Cordero Molina, de la autora Zulmaria Alberio Ramos, que es un libro buenísimo, interesantísimo. Lo presenté hace unas semanas atrás. Se encuentra disponible en Amazon, Librería El Candil en Ponce y con la editorial de EDP University. El libro del querido amigo y familia de los Velázquez. Ay, siempre me confundo. Saludos, Evelyn. El autor Elvin Negrón con el libro Playlist, que fue galardonado por el PEN Internacional de Puerto Rico este año en un reconocimiento como libro de cuentos, una mención que está disponible en el Rincón del Lector, Tazas y Portadas, Librería El Candil, Librería Laberinto, La Casita Book and Gift, Libro 787, La Goico, Casa Norberto, The Bookmark, Serendipia y El Coquí Bookstore, Quincaya Boricua, Walgreens, Walmart, Librería Mágica, La Bodeguita de Iris y con Pasillo del Sur Editores. Y finalmente en este segmento, Miriam Zamparelli, chef de servicio de repostería, especialización en bizcochos de pacha, china, guayaba, piña y flan. Es lo único que ella quiere hacer, bizcochitos especializados de pacha, china, guayaba, piña y flan de queso. No le pidan para más. Contacto 917-386-4329. Así que seguimos aquí en el Club de Lectores con Félix Cruz Jusino, transmitiendo por el Post Antillano y por Pasillo del Sur Editores. Félix, tú que estás con otra gente que queremos mucho en la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, Organización de Historiadores Puertorriqueños, y estás en la Junta, ¿cómo se traduce esto para los debates que tenemos que tener en este año del 2022 sobre reconceptualizar la historia del siglo XIX? Estamos trabajando en diferentes proyectos para promover la identidad negra y el rescate de la historia puertorriqueña. De hecho, comenzamos el día 28 de febrero en el taller histórico de Caguas, el taller de historia de Caguas. Vamos a hablar sobre este libro, pero la idea es que vamos a visitar los diferentes centros culturales tan pronto la pandemia termine, para poder hablar sobre el cambio en el paradigma educativo y la necesidad de rescatar la valiosa aportación del negro a la cultura identitaria puertorriqueña y a la nación puertorriqueña. Estamos trabajando y estamos fomentando varios campamentos de veranos para jóvenes. Uno de ellos se va a llevar a cabo en la península de Cantera, otro en Lajas, otro en Ponce y otro en Mayagüez. Y como parte de esos estudiantes de escuela superior a los cuales se les va a dar este campamento de verano, se va a incluir parte de este libro y de la educación de la negritud y el orgullo que tenemos que sentirnos de la aportación de nuestros ancestros negros a la formación identitaria del puertorriqueño. O sea, la APH, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, está haciendo un trabajo para este año y para el año que viene, donde vamos a celebrar los 450 años de la fundación de San Germán, donde hubo una presencia negra muy valiosa en el partido de San Germán, para que creemos conciencia de qué es la cultura puertorriqueña dentro de la negritud del afrocaribeñismo que nosotros tenemos en este momento. Es importante educar a los jóvenes, pero también es importante educar a los adultos,
Por eso es importante trabajar con todos los centros culturales y algo que la Asociación Puertorriqueña de Historiadores está haciendo. En este momento tenemos acuerdos con el Centro Cultural de Lajas, con el Centro Cultural de Mayagüez, con Manatí y otros centros culturales para promover, ¿verdad?, nuestra identidad como puertorriqueños y nuestra identidad como negros y negras puertorriqueños. Bien, esto me parece interesantísimo en términos de las alianzas, pero también creo que es importante cómo cambiar desde la perspectiva horizontal, que es donde te insertas, pero desde la alternativa o desde el mundo, por decir algo, vertical, las narrativas continuamente. Esta semana que ha pasado, en estos días recientes, tumbaron la estatua de Juan Ponce de León. Me acuerdo haber hablado contigo porque era interesante la reacción que tú haces. No sé si quieres abordar eso, pero es interesante cómo abordarlo al principio, en el 1500, al 1510, 11, que es cuando los Ponce de León estuvieron presentes aquí por vía del padre o del hijo, pero también de cómo explicamos la historia. Lo que yo he aprendido con este texto tuyo, Benecer López Rulló y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro, es que por más que nos hayan contado la historia una vez, es importante que vengan nuevos historiadores a contárnoslas nuevamente, porque al contarnos la historia nuevamente, todo se va transformando. Así que lo que tú estás planteando ahora es un ejercicio vital de empezar a decir que yo soy negro, pero yo personalmente nunca he sido subordinado. He peleado toda la vida por no serlo, nunca lo he sido, y no vivo como subordinado en ninguna forma ni como víctima. Pero esa narrativa se impuso a dos fines, a negros y negras que la han asumido y a blancos que la han impuesto. Pero también podríamos decir que fue de otra forma. Así que cuando hablamos de Ponce de León fue interesante porque ese señor existe. Nosotros estamos aquí en la calle del Paseo de los Libros en Río Piedra. Dejó de llamarse como era hace ya unos meses atrás. Estamos en la calle del Paseo de los Libros, que hay otra gente que ahora han puesto el Paseo del Arte, que es más abajo, pero nosotros estamos en el Paseo de los Libros donde están las librerías principales de Puerto Rico. Pero pensando en esto, cómo reescribir la historia o volverla a escribir, yo creo que ese es el ejercicio tuyo, y fue cuando hablamos de Ponce de León que me hiciste ver otros ángulos que tampoco había visto, pero yo creo que son, por lo menos hay que escucharte, hay que debatir contigo, escuchar y discernir o coincidir. Yo creo que la historia no se puede negar. Ponce de León es parte de nuestra historia y nosotros no podemos negar que él llegó aquí y estableció el proceso de formación de la puertorriqueñidad, y a través de la llegada de Ponce de León y otros conquistadores, pues llegaron, estaban los aborígenes y llegaron los negros. O sea, no podemos negar el rol de Ponce de León dentro de la formación identitaria puertorriqueña. Lo que sí es importante es desmitificar la figura de Ponce de León. Reconocer que Ponce de León fue un conquistador que vino a enriquecerse y que vino a imponer su cultura sobre una cultura existente. No es lo mismo decir que Ponce de León es nuestro conquistador o nuestro primer gobernador, sino es reconocer qué fue lo que Ponce de León hizo y las consecuencias de la llegada de Ponce de León a Puerto Rico, a la sociedad aborigen y a los negros que siguieron aquí, que llegaron luego con los conquistadores, y de hecho con Ponce de León llegaron conquistadores negros. O sea, nosotros tenemos que bregar con la realidad histórica de lo que sucedió, no fomentar y decir que Ponce de León es un gran héroe, porque no lo es. Pero sí hay que aceptar que llegó a Puerto Rico y que con su llegada se inició la formación de la puertorriqueñidad. ¿Que hizo cosas buenas y hizo cosas malas? Bueno, hizo cosas malísimas. O sea, cuando tú haces investigas su historia, tú descubres cosas positivas y cosas negativas. ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Por qué solamente nos concentramos en el héroe conquistador y idealizamos su figura para beneficio de un grupo, de una élite que quiere hacernos ver que somos españoles? Una poca realidad. De hecho, tuvimos la visita del rey de España. En todo momento, el rey de España lo único que hizo fue fomentar las relaciones con Estados Unidos, aceptando que somos una colonia. Pero lo interesante de este país es, y
quiero hacer otro comentario sobre Ponce de León, pero quiero hacer este comentario. Lo interesante de nuestro país es que si Washington no nos quiere, miramos hacia Madrid. Buscamos la aprobación de Su Majestad el Rey y del gobierno español. Así haremos cuando seamos propiedad de China, ¿verdad? Mirar hacia Beijing. Pero yo tengo que decir algo, y no lo puedo dejar. La figura de Ponce de León es parte integral de quien yo soy. Yo desciendo de 2 nietos de Ponce de León por mi línea materna. Yo desciendo de Juan Troche o Juan Ponce de León II y de Juana Troche o Juana Ponce de León, a través de los Pérez de Bonilla y Pérez de Bonilla. Yo no puedo negar que yo soy producto del mestizaje. Yo no puedo negar que yo soy descendiente de Juan Ponce de León. Ahora, yo reconozco que si yo estuviera vivo probablemente sería esclavo de Ponce de León. O sea, yo tengo que aceptar una realidad histórica y real que se dio en Puerto Rico y el menosprecio que existió entre los conquistadores hacia los otros grupos que había en la isla. Entonces tú tienes que aceptar la verdad histórica, y nosotros hemos fomentado la mentira histórica para beneficio de unos grupos de poder que se beneficiaban con esa mentira. Lo que tenemos que romper es con la mentira histórica, y dentro de esa mentira sacar la verdad. Y la verdad es que somos un pueblo mestizo, un pueblo formado por diferentes grupos, y cada uno de ellos hizo sus aportaciones, pero a la larga, a la hora de los mameyes, como diría mi abuela, la realidad es que seguimos siendo una cultura negra. A la verdad que este Félix Cruz Jusino, uno de nuestros amigos más queridos, con quien llevo ya como 3 o 4 años celebrando Nochebuena y Thanksgiving, porque siempre me invita, y eso lo tengo que marcar, pero es una changa fuerte. Ahora resulta que es tataranieto de Ponce de León, y entonces me provoca esta conversación de que, como era mi ancestro, tengo que ser crítico, pero también tengo que participar en una conversación que es mi familia, es mi sangre. Esto es interesantísimo de este Puerto Rico, que si lo vemos de esa forma, y como él bien dice, yo soy parte de un mestizaje en el cual pude haber sido esclavo de él si estuviésemos vivos en la forma contemporánea, pero hoy soy descendiente de una forma u otra. Esto es un país complicado. Yo le puse atención y lo he dicho público, yo asumimos posición en el Pozo Antillano a través por lo menos de mi firma, de que qué bueno que tumben esa estatua y la sigan tumbando todas. Eso no me resuelve la historia, simplemente me resuelve la estética de la ciudad y del paisaje. La historia hay que sentarnos a reescribirla, porque la historia que se hizo dominante, aquí tengo también presente, está con nosotros en esta mesa la compañera doctora Aida Mendoza, historiadora del municipio de Calley y amiga querida y patrocinadora de todos nuestros inventos. Si no surgen nuevos historiadores, seguimos en la narrativa de los otros historiadores e historiadoras del pasado. Así que los historiadores no inventan la historia, la interpretan, el hecho lo vuelven a interpretar de otra forma. Esa es la contribución de este libro de Félix Cruz Jusino sobre cómo fue el siglo XIX. Y cuando yo y Félix hemos hablado de esto, Félix y yo hemos hablado de esto, sobre todo de otros textos que han empezado a surgir del siglo XIX, el de los Forestieri Forestier de Mayagüez, una familia completamente negra, burguesa y propietaria de esclavos en Mayagüez. Entonces uno empieza a darse cuenta que este país tenía complejidades. ¿A qué venimos? A que la historia sea siempre un territorio, por decir algo, fértil de una nueva interpretación, y a destruir las narrativas que nos mantienen subordinados. Yo creo que de eso trata la contribución de este libro, de romper con una narrativa que lo que promueve es la subordinación. Si la rompemos, empezamos a vivir otro momento que tendrá otras subordinaciones, pero es el que tenemos que buscar. Así que yo le pido a los estudiantes de Puerto Rico, de las escuelas públicas y privadas, pero sobre todo las públicas, le hablo a la gente de San Sebastián, a los profesores y profesoras historiadores de la patria, que presten la atención a este libro. Vamos a leerlo allí en San Sebastián, hay una librería del compañero Edgardo Nieves Miel en la misma plaza. Pídale copia del libro, lean el libro, vamos a pensar la historia de otra forma y a contarla todo el tiempo. Como dirían en la década del 50 el maestro Rafael Cortijo y el maestro Ismael Rivera, hay que ser negros parejeros, no podemos ser negros y negras víctimas.
Mira, lo que es la verdad histórica. Yo me opongo a que tumben la estatua de Ponce de León. Y no me opongo porque sea Ponce de León, sino por el material con que está hecha la estatua. La estatua está hecha con los cañones que dejaron los ingleses en Puerto Rico en la invasión de 1795. ¿Quiénes fueron los que lucharon contra los ingleses y evitaron que nosotros fuéramos una colonia británica? Los negros de Santurce. ¿Ves? La estatua de Ponce de León es el recuerdo y el legado de negros que se tiraron a defender a su patria, que mientras la ciudad caía, ellos la liberaron. Y esa es la historia que no nos dicen, esa es la historia que no nos cuentan, que fueron negros de Santurce a los cuales se le dio título de propiedad sobre los terrenos donde vivían gracias a la defensa que hicieron de la ciudad capital. Esa es la historia que tenemos que narrar. Esa es la verdad, lo que ocurrió. Lo que hicieron con los cañones que dejaron hacer una estatua de Ponce de León no es importante. Es que esos cañones se quedaron en Puerto Rico porque negros de Santurce, de San Mateo de Cangrejos, defendieron a la ciudad capital y defendieron a la patria y vencieron a los ingleses. Además, te tengo que dar otra triste noticia. También desciendo de Cristóbal Colón por mi línea materna. Desciendo de Juana Colón y Toledo, hija de Diego Colón y María de Toledo. Oye, perdóname, pero yo quiero saber cómo eran las relaciones de parentesco en San Germán Laja, porque ahí había unas relaciones incestuosas, tanto esos colonizadores pariendo gente allí, metiéndose con gente. Qué detalle, pero me interesa saber. Sigue. Mira, lo interesante es que la familia Colón Toledo mantiene un archivo en los Países Bajos sobre los descendientes, y cuando me contactaron, luego que me hice mi prueba de ADN, pues fue sorpresivo. Pero lo interesante a todo esto es que mi familia materna mantuvo eso vigente. Sin embargo, mi abuelo, papá, Juan Ermitanio Jusino Rodríguez, siempre me dejó saber que nosotros éramos negros. Papá era un hombre blanco de ojos grises. Y me contaba, todos sus hermanos tenían los ojos claros, eran azules o verdosos. Su mamá se enamoró de un hombre que era blanco de piel, de ojos verdes, pero su madre, que era mulata, hija de un corso y de una descendiente de un francés y una negra haitiana, ella, mi ligia Elena, mamita Juanita, rompió con la línea del grupo elitista de mi familia. Y papá me cuenta que su abuelo vaciaba galones de leche frente a su casa y le decía a su hija, para que tú y esos negros se mueran pronto. Para mí, que era un niño en ese momento, era una complejidad, porque papá y sus hermanos todos eran de piel clara. De piel clara, que se ponían al sol, se ponían rojos, o sea, por el sol. Entonces, papá siempre afirmó su identidad como descendiente de una mujer negra y me hizo historias de su tatarabuela cuando llegó con Pierre Lassus de Haití, huyendo de la revolución. Pierre Lassus llegó aquí con sus esclavos. O sea, la realidad es que él se sentía orgulloso de esa mujer, no de Pierre, de ser descendiente de un francés o de un corso, sino de una línea matrilineal donde se ensalzaba el legado africano. Nosotros podemos sentirnos orgullosos si todas las familias crearan conciencia de sus orígenes y fomentaran el conocimiento de sus orígenes. Nosotros reescribiríamos la historia de este país y nos sentiríamos orgullosos de ser el producto del mestizaje de diferentes pueblos que se encontraron en esta bendita tierra para dar origen a la nación que nosotros llamamos Puerto Rico. Bien, yo creo que esto amerita seguir hablando, pero antes de irnos quisiera celebrar al compañero Julio Muriente Pérez con su libro Algunos de mis ensayos preferidos de 1979 al 2021, editado por
Publicaciones Gaviota, el cual se encuentra disponible en la librería Norberto González y en otras librerías de la isla. Y también al donativo invisible que nos diera el amigo RMP, que nos dio un donativo para que esto sea posible. Gracias a todas estas personas, escritores, algunas escritores de gaveta, otros y amigos y amigas que han auspiciado este programa, también a los patrocinadores y a los auspiciadores. Antes de irnos, en los minutos finales, quisiera decir que el Club de Lectores es auspiciado por el Post Antillano y por la editorial Pasillo del Sur Editores, y está en colaboración con Radio Raíces todos los sábados por 15 semanas a las 2 de la tarde. Estamos haciendo ahora una cofradía de otros clubes de lectores, porque lo que queremos no es beneficiarnos nosotros en el Pozo, en Pasillo del Sur, sino beneficiar la creación por los autores y autoras puertorriqueños de algo que se llama libro, que independientemente de todo no desaparece. Y nos encontramos en la histórica Librería Mágica con su nuevo satélite, que no es un satélite tan claro, la Torre Mágica, en la esquina de la calle Paseo de los Libros con la avenida Gándara, frente a la Universidad de Puerto Rico, con el librero principal, oyete esta es una premisa, con el librero mágico Arnaldo González, es el nuevo apodo que él se ha puesto aquí en la librería. Estamos pasándolo bien, vamos a cerrar en unos 2 minutos. Le damos las gracias a Radio Raíces, a la familia Colón Prats, en particular a Ramón Edwin, y al técnico allá, Robertito Rivera, por hacer las cosas posibles. A nuestro compañero productor de ejecución aquí, a el compañero Adrián X Siaca Pérez, y a la gestora de todo esto, que se llama Alejandra Ortiz Arraiza, que es la que monta el proyecto de toda esta semana, donde iniciamos con el Club de Lectores y seguimos en programación de línea, en streaming y también en radio. El lunes a las 6 de la tarde, Club de Lectores los sábados, pero el lunes a las 6, Cultura 7D, que también va por radio, y curiosamente, el viernes a las 6, también por radio para el Caribe entero, por todas nuestras plataformas y por Radio Raíces Funche Caribeño. Antes de irnos, Félix, ¿cuál es el próximo proyecto de reescribir esa historia del siglo XIX? Que ya yo sé que todo el mundo que vino a colonizarnos es familia tuya, yo me siento bendecido de ser tu amigo, pero yo no soy familia de ellos. Mira, realmente estoy trabajando en 3 proyectos sobre la negritud. Uno es sobre el Concilio Puertorriqueño del Racismo, su historia y su aportación a la sociedad puertorriqueña. El otro es sobre las familias negras en el suroeste de Puerto Rico y su aportación al desarrollo de la sociedad. Y el tercero es hacia dónde va la negritud en Puerto Rico. Pues con eso los dejamos. Gracias a toda la gente que nos ha seguido en la tarde de hoy. Volveremos. Muy agradecido de estar aquí en la Torre Mágica de Arnaldo González, el librero mágico. Volveremos en una semana aquí al Club de Lectores, pero antes, el lunes a las 6, Cultura 7D, por estas mismas plataformas y por Radio Raíces, y el viernes, Funche Caribeño, también por esta plataforma del Pozo Antillano y por Radio Raíces. Agradecidos estamos, nos vemos en unos días. Seguimos produciendo radio con contenido que mantiene este país de pie. Gracias a todos por escucharnos.